Hola, bienvenidos a Pinceladas Artesanales, parte 2, proyecto de difusión del arte visual y plástico de Punta Arenas, de la Universidad de Costa Rica, sede del Pacífico. Soy Fénix Mayorga Solórzano. ¿Qué aprendemos hoy? Esta vez vamos a experimentar algunos trazos ya aprendidos en la clase anterior, iniciando con formas básicas como es las flores, trazos sencillos, y luego vamos a ver algunas aplicaciones diferentes. Además, vamos a ver la diferencia entre este pincel, que es el pincel biselado, como pueden observar, de cerdas suaves, y de un corte inclinado. Lo vamos a comparar con este otro pincel cuadrado que fue el que utilizamos la semana pasada. Ambos pinceles se diferencian por su forma y corte. Ahora vamos a ver la aplicación del pincel biselado y sus diferentes métodos de colocación de pintura y trazo. Colocamos la pintura en cada esquina como lo habíamos mostrado anteriormente. En este caso, en la punta mostramos el color blanco y el rojo en la parte trasera. La punta iría hacia arriba. Vamos a dar una pequeña demostración de colocación de la pintura. Si ustedes observan, cuando hago el trazo hacia arriba y hacia abajo, puedo tomar la pintura de esquina a esquina, el rojo en una esquina, un pellizco de un color más oscuro para hacer un trazo de profundidad. Y obsérvense que paso en reiteradas ocasiones hasta lograr una mezcla en la parte del centro de mi pincel. Este pincel tiene que estar muy bien cargado de pintura a la hora de hacer el trazo, independientemente sea sobre tela, papel o algún otro soporte. Voy a realizar nuevamente el trazo que habíamos hecho la semana pasada como una de nuestras últimas versiones de botón. Obsérvense que coloco el pincel nuevamente un poco inclinado y aplasto hacia arriba. Voy a pasar varias veces para que ustedes vean que se adhiere más el color sobre mi soporte. Obsérvense que el pétalo queda definido con la transición de colores. Voy a aprovechar, voy a tomar un poco más del color blanco para hacer el trazo en U y hacer la figura del botón. Obsérvense, ahí señalo, pueden señalar y hacemos la figura del trazo en U. Obsérvense que en la parte inferior me quedó un poco sin color rojo, entonces voy a tomar un poco más del rojo y voy a repasarlo para que la figura ya quede completa. Obsérvense, pueden hacer esto varias veces con el fin de que su forma quede lo mejor definida. Traten de siempre tomar o partir del mismo punto de donde iniciaron, y si lo quieren hacer a la inversa también es aplicable. En esta pequeña forma vamos a experimentar un poco con los trazos y vamos a atrevernos a colocar trazos muy cercanos con tal de que la forma se vaya juntando. Entonces obsérvense que voy a partir del lado derecho y voy a girar un poco. Obsérvense, no importa que queden algunos rastros claros, ahí podemos volver a repasar, recuerden, y vamos creando una forma. Recuerden, estamos ensayando, estamos haciendo un primer ensayo, un acercamiento. Vamos a hacerlo al lado izquierdo. Si ustedes necesitan cargar nuevamente el pincel, cargan, y cuando lo tienen listo empezamos a colocar el trazo. Obsérvense que estoy colocando trazos aleatoriamente, todavía no estamos haciendo una forma completamente definida, apenas es un ensayo. ¿Okay? Vamos a colocar un trazo en la parte de arriba y voy a localizarlo. Si observan, voy a inclinar un poco mi pincel y vean lo que puedo hacer. Puedo volver a trazar, porque acá estamos creando trazos libres. Voy a volver a pasar por aquí y jalo. Recuerden siempre jalar y levantar un poco el pincel. Listo. Ahora vamos a trabajar diferentes estilos de flores. Voy a trabajarlas en un único color y vamos a primero hacer la que son con pétalos, donde vamos uniendo un pétalo
tras otro pétalo. Pueden ir reforzándolo. Obsérvense, trabajo de izquierda a derecha, derecha a izquierda, cualquiera de los dos lados. Y obsérvense que voy pegada junto al siguiente pétalo. Vamos a ver varias opciones de pétalos. Observen que trato de levantar un poco el pincel al finalizar el pétalo con tal de crear esa línea o esa forma que ingresa. Vamos a hacer otro. Esa es un pétalo sencillo, sin rizo. Y jalo y creo una especie de capullo. Y esta vez voy a rizar. Obsérvense. Y jalo. Ok, veamos acá. Puedo repasar varias veces. Obsérvense que estoy haciendo diferentes estilos de pétalos y es mejor que ustedes experimenten antes ya de crear su forma completa. Vamos a cargar más el pincel. Recuerden que el pincel hay que cargarlo y siempre humedecerlo antes de la carga para que tenga más facilidad de que el color se mueva un poco más sobre nuestro lienzo. Obsérvense ahí creamos una flor un tanto distinta. Vamos con otra flor. Vean que creo a nivel de pétalos y voy a hacerlo simétrico. En este caso vamos a crear unos 4 pétalos, como haciendo una forma de X o de cruz, de la mejor forma que les quede a ustedes. Yo no giro el papel en esta ocasión. Ustedes pueden girar su lienzo si tienen la facilidad de hacerlo, y si es un lienzo muy grande, pues ya sería de aprenderlo sin necesidad de torcer la mano o de girar el papel, sino que con el mismo movimiento de los trazos te permite crear las formas. Vamos a crear una forma más. Vean que el pincel lo coloco recto y jalo apretando y ya sobreponiendo. Obsérvense ahí, ya creé otra forma, trazo de pétalo y trazo en U. Vamos a hacer otra. Esta forma, mientras espero que seque la de abajo, voy creando una especie de movimiento en S, de abajo hacia arriba. Voy cargando mi pincel y coloco. Obsérvense que trato de respetar el movimiento. Hay algunos que me quedaron muy pequeños, se pueden repasar y hacer un poco más grande. Obsérvense aquí, este me quedó muy pequeño, lo vamos a jalar un poco más y vamos a reforzar algunas formas que nos quedan como con una serie de rayas, y para que nos quede una transición más suave es que volvemos a repasar sobre ese color. Vamos de nuevo a este que dejé secando. Y obsérvense que voy creando formas simplemente encima de este, como para ver qué ocurre cuando paso nuevamente nuestro pincel sobre estos diferentes lienzos. Obsérvense ahí, prácticamente voy a jugar un poquito con las formas y con los trazos. Obsérvense que este botón queda bastante distinto al que habíamos hecho. Yo dejo que seque un poco en algunos casos para que la pintura pues pueda resbalar y pueda crear transiciones con respecto a los demás. Obsérvense que aquí le puse un poco más de blanco para hacer los centros. Obsérvense ahí y jalo. En estos trazos que estamos creando son a base de experimentación de aquellas formas que vimos en el primer video, y luego acá ya simplemente vamos implementando en diferentes formatos. Ya ahorita vamos a ver una caracterización distinta, ya colocándolo, buscando una flor en específico y creando trazos un poco más geométricos y buscando la forma de nuestro dibujo. Obsérvense que acá estoy haciendo un rizado y voy a hacerlo con 3 y jalamos. En este caso, con estos 3 pétalos vamos a crear uno interno. Igual como lo vimos en el anterior, estamos viendo varios estilos de aplicaciones de
este estilo de forma de conito. Y vamos a crear unos pétalos internos ya con un pincel un poco más pequeñito. Vamos a cargar un poco el pincel y a diferenciar un poco más los colores para que estos se vean sobrepuestos, y trazamos pequeños pétalos semicortos para dar la sensación de movimiento. A partir de aquí vamos a crear ya una flor un poco más organizada, ya más pensada. Vamos a crear un rizo. Si ustedes observan, la carga del pincel es bastante y creamos el trazo en U invertida y jalamos como vimos. Vamos a volver a cargar un poco nuestro pincel y vamos a hacer otro pétalo al lado. Obsérvense, muy junto. Voy a volver a repasar porque ahí me quedó un faltante y jalo hacia adentro. No tengan miedo cuando sienten que algo les quedó un poquito mal, nada más de volver a cargar pigmento y volver a colocar encima. Voy a hacer ahora la izquierda de nuestro pétalo. Ya cargué el pincel y trazamos. Vamos a hacer una especie de rosa un poquito pequeñita. Vamos a volver a cargar nuestro pincel. Se carga el pincel la cantidad de veces que sean necesarios para que el trazo quede fluido. Vamos a hacer ahora nuestro capullo. Vean que esta vez tomé bastante blanco para que resalte en nuestro centro, y vamos a hacer el trazado en U, nuevamente cargando nuestro pincel. Y la idea es cargar el pincel lo suficiente, pero tampoco que se vuelva muy acuoso o muy pegajosa la pintura. Y hacemos el cierre en U. Volvemos a cargar o a descargar un poco nuestro pincel si observamos que este está con mucha pigmento en nuestras cerdas, y vamos a crear otro trazo en la parte de abajo. Obsérvense, creando como una especie de base, y cerramos siempre hacia adentro. Ahora vamos a crear otro pétalo más y obsérvense en la forma, siempre sale en forma de coma y jalamos hacia adentro. Vamos a hacer otros poquito más y jalamos hacia adentro. Vean que estos parten de la forma de la coma. Si ustedes se recuerdan, teníamos forma de coma que era recto y jalábamos hacia dentro. Vamos a crear un trazo más, como casi que para finalizar, una coma pequeña. Si ustedes vieron, el arrastre es corto, no necesitamos de mucho detalle para crear la sensación de pétalo, son comas cortas. Vamos a practicar un poco la hoja. Obsérvense que empiezo con un trazo de abajo hacia arriba como la coma, pero lo invierto al contrario, de arriba hacia abajo. Y obsérvense que voy a aplicar diferentes tipos de hojas antes de colocarlo en mi rosa. Siempre practiquen para que la forma les quede lo más ideal posible. Vamos a crear nuestra otra forma más rizada y vean que inicié de arriba hacia abajo y lo mismo apliqué hacia el otro sentido. Obsérvense que en ambas apliqué dos técnicas distintas. Vamos a hacer otra más. Obsérvense que ambas formas quedan un poco más, una más estirada, otra más rellena. Eso es dependiendo de cuánto yo aplico mi pincel presionado sobre el soporte, va a crear ese ancho. Y también hay que tomar en cuenta la cerda de nuestro pincel, de qué tan grande o pequeña sea. Si es un pincel grande, nuestros trazos quedarán más grandes. Observen en esta coma sin rizos. Vamos a volverlo a repasar y observen cuando aplastamos y volvemos a levantar nuestro pincel para que este quede lo mejor definido posible. Vamos a hacer otro trazo más. Veamos, observemos acá. Vamos a trazarlo y jalamos. Vean que es la legítima coma, pero esta vez voy a empezar de abajo hacia arriba y ondulo un poquito. Voy a repasar y obsérvense que la forma de la hoja queda completamente distinta.
Estoy haciendo varios trazos de hojas con tal de practicar un poco las formas y además para escoger una de ellas para aplicársela a nuestra rosa que estamos haciendo de ejemplo. Vamos a aplicar una más. Obsérvense que en este caso hago la S un poquito inclinada y agrego. Obsérvense, tenemos una hoja un tanto distinta. Voy a hacer un pequeño pellizco acá para que ustedes puedan ver una forma de hoja un tanto distinta o colocándole alguna otra forma. Vamos a seguir haciendo otras más y inclino y jalo. Son diferentes estilos. La idea es que ustedes puedan practicar todo lo posible. Vamos a repasar un poquito esta. Podemos observar, jalo un poco el pincel, trato de ponerlo lo más recto posible y jalamos. Queda una hoja distinta. Vamos a hacer una aquí arriba. Jalo el pincel hacia abajo. También este es otro estilo. Observen que son trazos muy fáciles de crear. Es nada más de que observes bien cómo inicia y cómo termina ese trazo. Vamos a unirle otra forma más, un poco más delgada, girando un poco el pincel con tal de crear una especie de forma afilada en la parte de abajo. Vamos a agregar algunos detalles con líneas. Vean que tomo el mismo color, no estoy agregando otros colores distintos, simplemente para crearle la forma del centro. Voy a crear otra más, pero esta vez rizada. Obsérvese, igual empiezo con una coma y empiezo a jalarlo hacia abajo en forma de rizo. Vamos a hacerlo a la manera de invertida y rizamos. Igual podemos pasar hacia el centro y creamos la sensación de palillo. Obsérvense ahí que le doy el tallo de mi hoja. Ahora vamos a pasar a crear nuestras hojas sobre nuestra flor. Observemos, voy a aplicar varias técnicas de las que ya vimos. Voy a hacer la invertida. Obsérvense que apenas toco el contorno de mi flor, no ingreso tanto al pétalo. Voy a doblar aquí la hoja para que ustedes tengan la idea que también pueden hacer eso si el lienzo se los permite. Y jalo. Estoy utilizando materiales reciclados con tal de primero hacer como prácticas antes de ya hacerlo sobre una superficie. Pero recuerden que estas pinceladas, al ser artesanales, podemos colocarlas sobre maderas, podemos hacer sobre telas, podemos hacerlas sobre libros, podemos hacerla, qué sé yo, en separadores, zapatos. Bueno, tiene un montón de aplicaciones en las que ustedes pueden aprovechar la técnica. Obsérvense que acá me deja un rastro en la parte de arriba sin pintura. Tenemos dos opciones, o una, rellenarla, o dos, le volvemos a repasar un poco más. No le tengan miedo al repasar, traten siempre de ir sobre la línea creada y obsérvense que aquí voy a colocarle un poquito más de pintura en estas partes de aquí abajo con tal de crear un poco más la forma. Eso lo pueden hacer, practicar una y otra vez. Y luego vamos a agregar otras formas más a través de líneas. Estas líneas que vamos a utilizar las voy a hacer en versión negra. Lo que nos da es una sensación de una ilustración. No estamos aquí tratando de crear trazos realistas, sino que son pinceladas más artesanales que buscan más el objetivo de decorativo. Y vamos a aplicar con un pincel delgado como el que estamos observando. Y vamos a aplicar pequeñas líneas y en algunos momentos vamos a presionar más nuestro pincel, como acá. Obsérvense que ahí lo apoyo más sobre el papel, lo que me deja un registro más grueso de la línea. Y en algunos casos levanto un poco más la punta con tal de crear trazos más delicados. Eso también practicando con nuestro pincel en varios trazos podemos crear esas sensaciones. Obsérvense que aquí ganamos un poquito más de profundidad,
y también pues creamos más la idea de una ilustración más de que una pintura realista. Vamos en esta primera sesión de trazos vamos a hacerlo estilo de ilustraciones, y ya más adelante en otros videos vamos a tratar de capturar un poco más la hoja o las flores o los contornos que vayamos a crear con más variaciones de colores y de trazos. Pero en esta primera vamos a prácticamente a crear formas más hacia la ilustración. Observen que aquí respeto la hoja que está encima y no sobrepaso el color de la hoja o la línea. Vamos a seguir trazando. Observen que algunos trazos son gruesos, otros más delgados. Voy a crear la línea del centro también. Véanse en este otro caso. Apenas en algunas partes no pongo pintura con tal de crear la sensación de profundidad o la sensación de que no todo el trazo está uniforme, sino que esto le da un poquito más de expresividad a nuestras formas. Vamos a añadir algunos detalles más. Hay algunas veces que nos jalamos algunas tortas cuando estamos trabajando, qué sé yo, que se nos va un poquito más de agua, de más pintura, pero que son fáciles de solucionar si nos damos a la tarea. Vamos aquí a crear otro estilo de pétalo. Observen que creamos una especie de pico a la hora de subir, no lo redondeamos tanto, sino que creamos un pico. Vamos aquí a crear el otro. Vean que en este caso estamos pegando todos nuestros pétalos. Vamos a crear al máximo 4 pétalos en esta ocasión, siempre tratando de poner el pincel en recto. Subimos, aplastamos, hacemos un pico al final y jalamos. Cuando bajamos tenemos que presionar igualmente como lo hicimos cuando iniciamos. Vamos a hacer nuestro cuarto pétalo y esta vez vamos a invertir nuestro pincel biselado. Si ustedes observan, la punta del pincel queda hacia abajo. Vamos a agregar algunos otros detalles, que sé yo, un poquito más de blanco para que esa transición quede mucho más firme. Vamos a buscar un poco más de definición en nuestro pétalo, rellenando un poco ese centro que tal vez nos quedaron con algunos espacios vacíos. Simplemente de rellenarlos voy a buscar un color un poco más oscuro, no tanto para que tampoco se sobresalga, ¿verdad? Vamos a pasarlo por esos huequitos que quedaron por ahí y observen que no se nota la diferencia de ese color con respecto al otro, porque traté de buscar la mezcla de ese color. Ahora vamos a colocar los siguientes trazos. Voy a crear algunos detallitos. Por ejemplo, aquí voy a poner unos puntitos pequeños, un poco más grandes. Ahí van variando el tamaño de los puntos, como hay en algunos trazos de pétalos. Aquí yo no estoy viendo un pétalo o una flor en especial, simplemente estoy partiendo a través de diferentes formas. Ya si queremos crear propiamente una flor, podemos tener nuestro modelo ya sea en fotografía o el modelo real y crear algunos trazos. Aquí me voy a venir con un poco de blanco y voy a realizar detalles de esas hojitas o de esos pétalos, que se vean un poco más el trazo en blanco. Tampoco es que lo voy a llenar de muchos trazos blancos, porque al final también le voy a hacer lo de la línea negra. Entonces observen que aquí realzo un poco más esos lados con tal de definir cuál es el pétalo que está encima del otro. Ahí meto un poquito el pincel y creamos esos trazos, esas líneas, esas formas que nos realzan más nuestra flor. Observen acá. Vamos a pasar a practicar un poco más de formas. En este caso voy a utilizar un pincel redondo, como pueden observar, y vamos a jalar. Vean que de esta forma puedo crear otras especies de hojas
presionando y jalando, ¿verdad? Podemos hacerlo de manera invertida también. Igual hay que cargar el pincel. Obsérvense que con esto podemos hacer diferentes formas, ya sean bastante grandes dependiendo del pincel o pequeñas, ¿verdad? Vean que aquí solo utilizo la puntilla, que también puedo crear rastros solamente colocando ligeramente el pincel sobre el soporte. Obsérvense en esta donde ya busco como perfilar la hoja. Vamos a pasar aquí a nuestra flor y vamos a crearle esas formas de hojas jaladitas. Vean que la idea de este diseño es completamente distinto al que habíamos hecho en nuestra rosa. Obsérvense ahí, estoy tanto de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y obsérvense que la forma de la hoja queda completamente distinta. Obsérvense ahí, no se vuelvan locos o locas por el hecho de que ahí queda un rastro como no tan bien pinceleado. Eso lo podemos trabajar un poco más después con las líneas. Entonces, si esos pequeños detalles quedan ahí, podemos repararlo. Como les dije, ahora voy a hacer unos pequeños errores para que podamos trabajar, o pequeños accidentes por llamarlos así, para que ustedes vean que se puede resolver, se puede volver a reparar. No está perdido cuando creamos pequeñas equivocaciones, qué sé yo, por rastros de pintura o de formas. Voy de nuevo con el color negro y voy a empezar a hacer delineados, como pueden observar. Igual como hicimos con la rosa, vamos delineando, y obsérvense que delineo detrás de la línea blanca que ya había creado. No la hago hacia adentro porque si no nuestro pétalo quedaría muy desigual. Tengo que tratar de crear dentro o fuera, perdón, de los bordes la línea negra, procurando completar nuestra forma de pétalo. Obsérvense acá, presiono en momentos en que bajo la curva y no presiono tanto cuando la curva está más sobresaliente. Obsérvense acá, trato de levantar mi pincel al finalizar la línea para que quede una línea mucho más suave y más puntiaguda. Obsérvense en este detalle donde voy perfilando mi pincelada sobre las hojitas, buscando estas formas que me quedaron como rayadas, como les dije ahora. Bueno, vamos a solucionarlas. Obsérvense en que queda más expresiva a la hora de buscarle algún contorno, y no es necesario crear las líneas completas, sino buscando una estética limpia, fluida, que nos permita detallar más nuestra forma. Vamos aquí, obsérvense, vean que la forma continua, si yo voy levantando cada segundo mi pincel, pues voy a crear un caminito no tan fluido. Entonces trato de que en una sola línea, un solo trazo, pueda crear la forma de nuestro pincel. No es necesario también pasar sobre el contorno del color. También podemos crear algunos detallitos como que no tan bien formados, sino para crear alguna caracterización de nuestra pincelada que ya queda de cada uno de nosotros. Vamos a buscar un poquito aquí el detalle de este centro, buscándole un poco de oscuridad, creándole bordes oscuros a nuestras partes blancas, y vamos a crear unas pequeñas líneas apenas muy delgaditas, buscando centros como que tuviera alguna profundidad. Observen que partimos de formas muy básicas y ya que le estamos integrando algunos detalles con tal de que este se vea con más profundidad. Vamos a buscar algunos detalles más, donde voy a tratar de hacer algunos trazos ya en negro, en versión negra, con tal de como incrementarle los detalles como trazos cortos. Y obsérvense, son otras pinceladas que nosotros podemos crear a través de pincel corto o delgado en forma de lineal,
Y obsérvense, son pequeñas heces, si lo vemos, pequeños movimientos en forma de S. Podemos hacerlo de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, como mejor nos quede las puntillas. Las puntillas, como ustedes pueden ver, quedan hacia adentro de la flor. Esto con tal de crear la sensación de que el palillo viene hacia afuera de nuestra flor. Y observen que ahí ya quedamos con mayoría de detalles. Vamos a pasar ahora a un color más profundo y vamos a crear una línea y vamos a hacer como un motivo floral sobre esta. Observen que el papel es corrugado, entonces es un poco más difícil rellenarlo. Entonces en este caso vamos a tener que pasar varias veces nuestra pintura hasta que este rellene esos pequeños contornos. No le tengan miedo a rellenarlos. Vamos a volverlo a pasar. En este caso le coloqué un poquito más de agua. Vamos a ver, hasta ahí me llegó la pintura. No le tengan miedo de repasarlo, traten de que la línea donde quedaron puedan ser continua. Vamos a pasarlo en esta ocasión nuevamente más pintura, pero vamos a iniciar a la inversa. Obsérvense. Vamos a llevarlo hasta arriba, ¿sí? Ahí está. Volvemos a repasar esto para crear más degradación en nuestro soporte. Como ya tenemos color en la base, ya podemos pasar de arriba, perdón, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo también. Observen que la línea ya queda más continua. En este formato de papel, como es oscuro, la idea es que los colores queden bastante llamativos para que se puedan dejar ver. Y como demostración de esta parte del taller, vamos a tratar de hacer una composición en S, una parte aquí, otra ahí y otra acá. En ese detalle vamos a crear como una composición en S y vamos a trazar. Vamos a crear pétalos, igual rizados, no rizados. Vamos a hacer aquí un motivo de aplicación de diferentes estilos para que ustedes puedan observar un poquito de lo que es la composición, la forma, qué le podemos agregar a un motivo. Podemos experimentar con esta especie de caminito y siempre en este caso con este formato, recordarles, con este formato de papel, rellenar bastante nuestro pincel o cargar bastante nuestro pincel de pintura para que pues pueda ser fluido sobre este soporte que es tan corrugado. Vamos a hacer otro pétalo más, en este caso hacia la derecha y colocándolo en sobreposición de nuestro caminito. Obsérvense que ahí está quedando como semitransparente. Eso puede ayudarnos a crear un poquito más de profundidad, o bien ustedes pueden repasarlo. Voy a crear otro pétalo más. Obsérvense. Me agrada esa forma de transparencia que quedó. Vamos a pasarle un poquito más, no tratando de perderlo por completo. Si ustedes observan, ahí está. Y tenemos nuestra primera flor. Voy a hacer mi otra flor en la parte superior y esta vez con un trazo simple, sencillo. Hacemos el pétalo y voy a tomar un poquito de espacio para hacer el otro pétalo. Veamos aquí, hacemos 4 pétalos y un quinto pétalo por acá. Podemos agregar otro más acá. Observen que ya ahí hicimos otro tipo de flor completamente distinta a la primera, a la básica. Vamos a hacer la tercera. Vamos a colocarla aquí abajo. Igual, un poquito rizada en este caso. Vean que la estoy haciendo un poco más corta para que ustedes vean también las diferentes composiciones que podemos crear a la hora de trazar. Vamos a tratar de hacerla un poco más pegada y jalamos. Vean, y me quedé sin pintura. Vamos a volver a cargar para que la
la composición quede bastante bien cargada y jalamos. Vamos a hacer un invertido y jalamos igualmente. Véanse que esta flor queda un poquito más realzada. Vamos a crear una más. Y vean que las curvas están un poco más definidas. Ahí tenemos los trazos. Si ustedes pueden observar, tenemos 3 tipos de flores. Una con pétalos sencillos, otra con pétalos rizados y una con 4 pétalos. Vamos a repasar un poco más esta. Vamos a meterle un poquito más de pétalos. Ya eso queda, como les digo, al diseño que ustedes quieran crear. Aquí no estamos siguiendo ningún patrón, simplemente estamos trabajando diferentes composiciones, viendo que podemos sobreponer. Ya queda mucho a qué tan curiosos somos y qué tanto queremos hacer diseños de nuestra propia cuenta y crear diferentes sensaciones. Vamos a repasar un poquito más porque este papel sí es muy corrugado. Vamos a empezar a hacer detalles de nuestra forma. Observemos y vamos a agregar pequeños trazos, puntos. Estos puntitos que estoy generando acá es más que todo para que estéticamente se vea más atractivo, que se vea más estilo una ilustración. Creamos puntos de diferentes tamaños con tal de darle como un dinamismo en nuestro formato. Obsérvense acá, voy a agregar varios puntos y también voy a crear algunas líneas o detallitos. Y obsérvense que como tenemos un color de fondo oscuro, podemos agregar tanto líneas negras como líneas blancas, que nos va a dar pequeños trazos diferentes y con mayor fuerza. Entonces voy a estar agregando esos 2 colores. Voy a agregar también acá casi como un poco desordenados los puntos, y vamos a agregarle esas líneas de profundidad a cada una de nuestras flores. Observen que estoy trabajando en las 3 de una vez, y a esta le voy a agregar como que fuese una amapola, ¿verdad? Que tiene como una base. No le estoy agregando amarillo en esta ocasión, sino que de los mismos trazos, tratando de crear una única armonía. Voy a crear algunos puntos para crear esos detalles, y ya ahorita verán cómo les voy a hacer el trazo o el palillo de adentro. Vamos a crear otros trazos. Obsérvense que no estoy aplicando verde ni nada, solamente es el trazo blanco. Pequeñas líneas donde presiono sobre mi papel para crear formas diferentes. Vamos ahí los detalles, adelgazo, voy perfilando el pincel y subo. Estos trazos le dan más característica, más el estilo de ustedes. Pueden, como les digo, experimentar bastante. Vean que trato de buscar la forma de la base de la línea verde y me meto un poquito sobre ella para que sea más interesante el trazo que estoy creando. Vamos a hacer un poco más gruesito este. Ahí lo tenemos. Y vamos a crear unas líneas más. Acá está un poco la pintura suave, entonces vean cómo se nos, o húmeda, perdón, vean cómo se nos combinan los colores o los trazos, se abren un poquito más. Aquí voy a perfilar un poco más este trazo y vamos creando estas formas. Obsérvense. Voy a acelerar aquí un poco el video para que ustedes puedan ver los trazos finales, que son en versión negra. Ahora voy a crear otra forma, voy a dibujarla. Vamos a crear un pequeño conejo en esta ocasión. Vamos a trazar dónde va a ir mi pincel. Recuerden que estas son las pinceladas básicas. Entonces vamos a tratar en esa misma pincelada crear nuestras formas. Veamos aquí, tracé una forma general.
Voy a tomar un pincel mucho más grueso de una pulgada. Si ustedes pueden observar, estoy colocando en izquierda y derecha mi color, pero voy a colocar un poco más en el lado blanco. Obsérvense que para crear 3 colores y que el gris sea mayor que el color negro, voy a colocar mi pincel lo más recto posible. Obsérvense en la base que había colocado o dibujado previamente y voy a abrir mi pincel todo lo que pueda. Obsérvense que el centro se mantiene donde está el blanco. Voy girando y creando esa forma irregular que había dibujado y levanto. Obsérvense que ahí queda bastante bien la forma en un solo trazo. Si queda como menos de pintura, ustedes pueden colocarle un poco más. Y vamos a empezar a crear los otros trazos más. Vamos a crear las patitas aquí con medios círculos. Voy a poner uno en la derecha y otro en la izquierda. Vamos a crear acá una primera pata. Si ustedes observan, son medios círculos nada más. Vuelvo a cargar mi pincel y observen que estoy dejando la parte negra como en los filos o en los contornos. Vamos a repasar y tenemos nuestra primera pata. Todavía no le estamos viendo forma de nada, ¿verdad? Voy a colocarlo un poquito más encima de la mejilla. Vamos a volver a cargar, aquí me falta un poquito más de pintura y volvemos a repasar encima de esta pata. Como pueden ver, jalamos y quedamos a medio, no cerramos por completo nuestro círculo. Ahora vamos a tratar de crear otras partes de nuestro conejito, como las orejas. Entonces vamos a hacer como una especie de coma primero para señalar, y vean que aquí me traje un poquito del rojo apenas como para insinuar otro color. Lo que le hice al pincel fue cargarlo y tintarlo un poco con el rojo. Vamos a hacer el contrario, igual como una coma para situar dónde estará nuestra oreja, y siempre a la altura de la siguiente oreja. Puede ser un poquito más gruesa esta. Vamos a volver a cargar nuestro pincel y vamos a jalarlo, pero en esta ocasión de abajo hacia arriba. Siempre traten de practicar diferentes formas. Voy a tratar de darle vuelta de una vez y jalo. Obsérvense acá. Si yo lo hago desde aquí arriba, obsérvense que la vuelta se vuelve un poco más difícil y pues la posición nos queda incómoda. Entonces, en mi caso yo prefiero tomarlo desde abajo, girar y jalar. Y obsérvense que ya ahí la forma queda un poco más definida. Ya luego con las líneas finales vamos a ir perfilando algunas partes. Listo, este es nuestro esquema general de nuestro conejo. Ya aquí empezamos a hacer detalles, o también podemos agregar algunas otras formas que van a decorar nuestro conejo. Por ejemplo, vamos a crearle acá unos trazos de hojas, de pétalos. Vamos aquí a hacerle el detalle. Vean que siempre, ¿verdad? Si tenemos algunos detallitos que no logremos hacer bien, entonces nada más de repasar un poco nuestro pincel sobre este. Vamos a crear por lo menos unos 3 pétalos de cada lado. Vamos aquí a hacerlo, otro pétalo, jugando un poco con la simetría, ¿verdad? Vamos creando, no importa si pasamos un poquito encima del borde, apenas que se quede ahí, podemos después arreglarlo. En este trabajo voy a hacer algunos errorcillos para que ustedes vean cómo se pueden solucionar. Vamos aquí a crear otro pétalo, otra hoja. Creamos el detalle y jalamos. Vamos acá también. Creamos pétalos, subimos y bajamos. Obsérvense que aquí estoy aplicando una única fórmula, que es la hoja rizada. Y vamos a crear otros detalles más, algunas flores. Vamos a agregar otro color en rojo en este caso, o como un color marrón más o menos. Voy a mezclarlo bastante para que no se diferencie tanto la transición de colores, que se pueda ver un poco más fluida. Y vamos a crear algunos petalillos por aquí, o algunas flores
con tal de enriquecer un poco más nuestro cuadro. Vean que todavía no he iniciado a delinear ni a crear ninguna de esas otras formas, porque la intención es primero crear todos los detalles de nuestro objeto o de nuestras formas. Se vino una hormiga curiosa, vamos a dejar que se vaya solita. Ok, vamos a crearlo también hacia el otro lado, pero vamos a cargar nuestro pincel un poco más y creamos. Obsérvense acá, vamos a crear un pétalo, igual un pétalo sencillo. Obsérvense que no estamos haciendo rizos. Vamos a crear otro segundo pétalo y tenemos. Ahora bueno, voy a repasar un poco más estos porque noto que los centros están como muy poco descargados. Y vamos a agregarle acá, vamos a pasar nuevamente a este y listo, tenemos acá. Vamos a crear algunos detalles acá en negro para ir como delineando, ir avanzando un poco más y también para ir creando el rostro de nuestro conejito. Igual que en la flor, vamos a crear algunos detalles delineados. Vamos a acelerar el video aquí para crear los detalles delineados. Ahora sí, vamos a ir a crear una sombra blanca, bueno, una iluminación, mejor dicho. Vamos a tratar de que esta iluminación solamente quede en este lugar, y vamos a también a crearlo en este otro lado. ¿Por qué? Porque estamos buscando aquí los ojitos de nuestro conejo. Vamos a pasarlo, vamos a buscar un poquito más de iluminación, a buscar un poco más el blanco. Y obsérvense que en este detalle la pintura, como es una pintura acrílica, resbala un poco, entonces hay que volver a colocar un poco más de pintura hasta que esta rellene. Ok, aquí voy a poner un poco nada más como para lograr algunas iluminaciones y voy a volver a rellenar. Siempre dejo secar un poquito con tal de que la pintura pueda agarrar. Ok, trazamos y tenemos casi que listo nuestras formas. Vamos ahí a pasar. Como les digo, si hay algunas equivocaciones no hay problema, podemos crear ciertos detallitos que nos ayuden a crear la forma completa. Bueno, ahí tenemos las dos señas donde voy a colocar los ojitos del conejo. Vamos a delinearlo. Observen, voy a tratar de crearlo un poco almendrados esos ojos. Trato de medir, echarme un poquito para atrás para que los ojitos tampoco queden tan disparejos. Obsérvense que primero estoy delineando y van a ver esto como que estuviera visco, pero no lo vamos a hacer con ese sentido. Voy a delinear un poquito más acá para que ustedes puedan ver la nariz. Igual ahorita tengo que rellenarla. El trazo de la boca no se lo voy a hacer todavía. Vamos a crear un poco más el detalle de los ojos. Voy a agarrar este azul para que sobresalga un poco más y vamos a pintar en esta parte los detalles de los ojos. Obsérvense que como está húmedo me traigo un poco la pintura del blanco y se mezcla y le da una buena característica. Vamos a crear el otro tratando de que queden casi del mismo tamaño. Ustedes pueden ir valorando e ir midiendo qué tan grande quieren que el ojito les quede. Vamos a hacer más detalles. Vamos a colocarle un poco más de color a esto. Me agrada esa forma entre blanco y azul. Vean que ahí parece que el conejito está visco, todavía ahí le falta mayor detalle. Entonces vamos poco a poco y vamos a crear ya con negro, a crear la segunda parte de nuestro ojito. Vamos a probar primero en pequeñas cantidades, observamos
nos tiramos un poquito para atrás para ver los detalles, vemos si tenemos que hacerlo más grande o más pequeño, ¿verdad? En este caso, como lo estamos empezando, lo más pequeño a lo más grande, podemos ir aumentando. Aquí vamos a crear una pequeña línea para tener un posicionamiento del ojo, y vamos a crear el otro lado también. Obsérvense, ahí ya nos está haciendo caritas este conejito. Vamos a también a crearle profundidad a través de los blancos. Antes vamos a perfilar, aprovechando que tengo el negro en el pincel, vamos a aprovechar y vamos a hacerle la seña de las cejas. Y ahora sí, vamos a delinear un poco más esos ojitos, vamos a hacerlo un poquito más grueso y crearle pestañas. Obsérvense que trato de no presionar tan fuerte el pincel para que quede una línea un poco más regular y fluida. Aquí tapo un poco, pero la idea es ir delineando nuestra forma. ¿Okay? Ahí vamos delineando poco a poco, vamos observando cómo queda el entorno. Igual ustedes lo pueden hacer con mucho más paciencia en sus casas. Vamos a rellenar la nariz de un color rosa un poco más pálido, no tan claro, no uniendo el blanco con el rojo, sino también agregándole un poquito de café para que tenga esa sensación de palidez suave. Y vamos rellenando nuestra naricita, que también vamos a delinear un poco más ahora. Ok, vamos aquí, rellenemos un poquito, le agrego un poquito de blancos como para que brille, y vamos a pasar luego a hacer los detalles en negro. Ya aquí presionamos un poquito más, podemos bajar, ya ir creándole la forma del hocico del conejito. Creamos una raya semi curviada, no tampoco tan curviada para que no crea una sonrisa falsa, y detallamos. Ya aquí empezamos a hacer detalles. Vamos a acelerar aquí el paso para hacer algunos detalles, y aquí vamos a hacer los ojitos como ustedes están observando. Lo puse un poco lento para que puedan ver el detalle de los ojos, con tal de que quitemos esa sensación de que está visca y ya empiece a ver hacia el frente. Podemos ver, le da luz y profundidad a nuestra forma. Ok, listo. Ahora vamos a empezar con otros detallitos. Vamos a acelerar nuevamente para esos detalles. Obsérvense que aquí metí las patas. Cuando pase este tipo de cosas, nada más jalamos y creamos otras formas si así nos permiten. Cuando tenemos un error, como vieron, como el de la gota, es importante ver la forma y entenderla en nuestro contexto. En este caso, pues se me aplica muy bien si fuesen como unas especies de bolitas que están como detrás de nuestro pétalo. Y jalé un poco esa gota negra que cayó ahí. Y vamos a hacer una y que otra por ahí para que pues ya quede dentro de nuestros detalles. Volvemos a los detalles y vamos creando todas las líneas posibles. Y ahora vamos a crear acá como la forma interna de otro color parecido al de la nariz, igual buscando la forma de la coma, en este caso tratando de capturar esa idea. Si ustedes observan, acabo de señalar en esa parte, voy a buscar el color y esa forma de la coma. Como pudieron observar, vamos a trabajarla y vamos a ver, posicionemos el pincel y jalamos. Obsérvense que la posición del pincel es en forma de coma,
Creo que aquí no puse tanta pintura, vamos a volverle a colocar un poco más de pintura y observen que le da una profundidad a las orejitas. Igual esas líneas base que le coloqué es solamente para indicarnos la forma de composición de esta. Volvemos a jalar un poco más de pintura y listo, tenemos, y volvemos a delinear. Aquí también cayó una pequeña gota por accidental en negro, pero es nada más de hacerle algunos detalles y listo. Ahora vamos a crear frutas. Observen que aquí en mi pincel coloqué el color amarillo y el rojo también, y vamos a crear una silueta de la pera. Bueno, en este caso voy a dibujar una especie de pera y una mitad de una fresa, y observen que voy primero a marcar así por encima el contorno, siendo una pequeña silueta de nuestra forma, con tal de que esta pues cree el detalle. Y voy a agarrar un poquito más de pintura y voy a volver a repasar. Observen que en este caso trato nada más de crear la silueta. Ahorita vamos a volver a pasar con tal de que ella quede un poco más amarilla más que roja. En este caso estoy haciendo una pera bastante madura, no es buscando el realismo, como les digo, es más buscando la ilustración. Vamos a pasar aquí la silueta, como pueden observar. Voy a tratar de crear más que todo la mancha para luego nada más pasar. Ahora sí, ya que tengo la mancha, vamos a volver a repasar para ir juntando. Vean que aquí trato de trabajar de una vez con los colores que necesito. Aquí voy a buscar un amarillo un poco más fuerte, o sea que el amarillo sea el predominante. Vamos a terminar de crear la mancha de nuestro contorno. Vamos a pasar aquí en el centro un poquito para diluirlo, y me voy a buscar un amarillo mucho más fuerte, más degradado, y vamos a pasar por encima de nuestra silueta. Entonces vean que aquí ya lo ensucié un poco más el pincel buscando ese amarillo, y vamos a tratar de girar, tratando de ser lo más continuos posible. Voy a repasar varias veces para minimizar el impacto de mi forma. Entonces retocamos. Aquí no estoy buscando un volumen perfecto, estoy simplemente creando siluetas, nada más. Vamos a volver a repasar para que ustedes tengan una idea de que se puede cambiar un color también sobre nuestro soporte y crear variantes. Observen que ahí tenemos una variante de nuestra figura. Ahí tenemos. Vamos a trazar la fresa recortada. Esta fresa la estoy imaginando como partida a la mitad, entonces vamos a pasar. Normalmente en los acrílicos el rojo es un poquito más difícil de sobreponer sobre otro color, y más si este es más oscuro que este, y pues hay que pasarle en reiteradas ocasiones la pintura. Vamos a pasarlo acá y observen que ahí está nuestra fresa partida a la mitad, y vamos a colocarle un poquito más de pintura. Vamos a trabajar un poco las siluetas, como es el de las hojas. Vamos a trabajar un poquito transparencias en esta ocasión, tratando de no colocar tanta sobrepintura. Vamos a hacer dos hojas distintas, una hacia abajo, otra hacia arriba. Ya la composición ustedes buscan cómo colocarla. En este caso quiero como dar a entender que la hoja está inclinada, ¿verdad? Hacia abajo. Voy a repasar un poco esta y observen que le dejo un poco más entrever la pera de abajo, creando como una sensación de profundidad. Vamos a crear ahora las hojitas de nuestra fresa. Vean que tomo un pincel redondo y voy simplemente creando unas líneas, unas más cortas, otras más largas. Las más cortas para dar a entender que la hoja está hacia adentro de nuestra fresa, ¿verdad? No hacia el frente, hacia nosotros, sino hacia adentro. Aquí voy a crear el tallo. Observa, mira el tallo, simplemente es una forma de color café, y trato de
que se intente relacionar ambos piquitos de la hoja, dejo un centro para colocarle un poco amarillo, como dar a entender de que ahí viene un corte, ¿verdad? Una forma diferente de nuestro tallito. Y ahora sí vamos a empezar a hacer algunos trazos detallados como lo que hemos visto de la parte de ilustración. Recuerden que esta semana es más un estilo de ilustración. Ahora queda por definir detalles finales. Trabaja en tus composiciones y crea todos estos patrones, y la otra semana seguiremos avanzando en pinceladas artesanales.